realidad hay mucho más. Hay tanto en cada verso que Pablo explica aquí. Pero lo que yo simplemente quiero hacer en cada uno de estos mensajes es poder dar una pincelada para que ustedes puedan seguir trazando, seguir investigando, seguir leyendo el libro de Romanos y puedan ver todo lo que Dios tiene para ustedes. Es decir, lo único que queremos es inspirarlos a que usted lea la Biblia. Así que los que no eran pueblo de Dios, ahora son pueblo. Qué interesante, porque basado en lo que la Biblia nos dice en Romanos 2, versos del 25 al 29, así que ¿estamos listos, Orlando? ¿Sí? Perfecto. Así que vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias. Tu palabra es súper poderosa, buena, llena de poder, de gracia, de misericordia. No hay nada, Señor, que no pueda ser revelado cuando tu palabra está ahí. Pero gracias, Señor, por el privilegio que nos das, el privilegio que realmente tenemos, Señor, de poder estar delante de tu presencia y poder escuchar tu palabra, poder meditar en ella, poder navegar, meternos, Señor, en medio de lo que tú estás haciendo, Padre, en nuestras vidas, pero lo que has hecho en el mundo. ¿Cómo te has revelado? ¿Cómo te has magnificado, Señor? No solamente a través de la creación, sino en nuestros corazones, cuando entendemos quién eres tú. Permítenos, Señor, esta mañana ser inspirados y llenos de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los que no eran pueblo de Dios, ahora son pueblo de Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos 2? Y permítame leer del 25 al 29, que son los pasajes que vamos a tener, sobre los cuales vamos a compartir esta palabra. Pues en verdad dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Es decir, cuando se está hablando de circuncisión, para algunos esto puede ser chino, o es algo que normalmente no es común a nuestra cultura, y como no es común a nuestra cultura, porque es propio de la cultura judía, no lo comprende. Pero para entenderlo, cuando la Biblia está hablando de la circuncisión era una señal física, del pacto que estableció Dios con Abraham. La circuncisión era una señal física del pacto que Dios estableció con Abraham, donde a Abraham le da una promesa, que sería padre de multitudes. Pero hablándolo en términos médicos, hay otro término médico para la circuncisión, pero la circuncisión es el corte del prepucio en la parte íntima de todo niño varón que nace. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de la circuncisión, él se está refiriendo a ese pacto que Dios estableció con el hombre. No que el hombre estableció con Dios, sino que Dios es el pacto que Dios estableció con el hombre. Entonces dice, pues si en verdad la circuncisión aprovecha, déjenme leerlo bien, si guardares la ley. Es decir, si nosotros guardamos la ley, la circuncisión es válida. Estamos hablando de los judíos, ¿no? Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, que es señal de pacto, le está hablando a los judíos, viene a ser incircuncisión. Verso 26. Si pues el incircunciso, dice, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Es decir, aquellos que pueden guardar las ordenanzas de la ley, dice, y a pesar de que no tienen pacto, no serán considerados, en otras palabras, como gente de pacto. Y el que físicamente, dice, verso 27, es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Noten los términos que usa, pero guarda perfectamente la ley, es decir,
toda la ley en su plenitud. Te condenará a ti, dice, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. A pesar de que ellos tenían la ley y tenían la circuncisión, pero no la guardaban a cabalidad, dice que los que la guardan van a juzgar a aquellos que no pueden guardarla. Y aquí viene el verso 28, donde él explica, ¿no? Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Están observando lo que él está diciendo? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿en dónde? En lo interior. ¿Y la circuncisión es la física que se hace o es la que se hace en el corazón? Dice, ¿no? Es la del corazón, en espíritu, dice, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, para entender este texto que acabamos de leer, ¿qué era la circuncisión para los judíos? Era una señal de pacto que Dios estableció con ellos por medio de Abraham, donde Dios a Abraham le da una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que a través de él iba a ser, que Abraham iba a ser padre de multitudes. Amén. Abraham iba a ser padre de muchedumbre de gente. Pero circuncisión significa corte del prepucio. El prepucio es una parte en la parte íntima del hombre, en la parte íntima del hombre que tiene que se quita un pedazo, se quita para evitar las infecciones, digámoslo de alguna forma, ¿no? Actualmente, yo quiero que sepa que los judíos ya no practican la circuncisión. Sin embargo, antes la tenían por obligación y lo hacían al 8º día después del nacimiento de todo niño. Es por eso que cuando Jesús es presentado en el templo, en el momento de él ser presentado, se le circuncidó, porque era parte de lo que ellos hacían. Génesis 17:4 nos dice lo siguiente: he aquí, mi pacto, le está hablando Dios a Abraham, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y en Génesis 17, versos 10 y 11 dice, este es mi pacto, y el Señor comienza a mostrarle cuál es el pacto que Dios quiere establecer con el hombre. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, ¿qué era la circuncisión? Era la señal, era la marca, era la huella, era el distintivo, el sello del pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso es que cuando los fariseos y los judíos hablaban con Jesús, ellos le decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Se referían a que ellos estaban haciendo uso del pacto que Dios hizo con Abraham, con Abraham. Ahora, esto era ley para ellos, era un requisito indispensable. Yo no sé por qué actualmente no lo practican. Para ser parte de esa descendencia, de ese pueblo que Dios prometió. Amén. ¿Me están escuchando? ¿Están conmigo, verdad? Amén. Ahora, los judíos en esa época cumplían con la circuncisión, pero también ellos buscaban cumplir con todo el resto de la ley. Ellos habían convertido la ley en un catálogo de comportamientos externos obligados, es decir, ellos buscaban cumplir la ley continuamente, hacer todo lo que Dios decía que ellos tenían que hacer, ellos buscaban hacerlo. ¿Es bueno eso o es malo? Es bueno, ¿verdad? A nuestra vista y a nuestros ojos es bueno. Ellos en su deseo querían cumplir todo lo que estaba escrito. Pero cuando hemos leído, hemos visto que
la ley habla de perfección. Es decir, en el verso 27 de Romanos 2 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. ¿Qué tal? ¿Quién puede guardar perfectamente la ley? ¿Podrá alguien? No. Nadie. Nadie puede cumplir ni guardar perfectamente la ley. Pero en la Escritura dice, si ellos guardaren perfectamente la ley. Sin embargo, vemos que Dios a ellos les da la promesa. ¿A quiénes les da la promesa? A Abraham y a su descendencia. La promesa de tener un pacto. La promesa de que si ellos podían cumplir la ley, Dios iba a hacer justicia con ellos. ¿Y cuál era la justicia? De que ellos puedan venir y estar con Él. Es decir, que ellos puedan venir hacia Él. Pero lo que es sorprendente aquí es lo que Pablo va a plantear. Porque gente extraña, diga conmigo, extraños. Sí, porque extraños a su cultura, extraños a la ley, extraños a la promesa, gente que nunca oyó de la circuncisión probablemente, que no estaba circuncidada, gente extraños a ellos, y entre ellos nosotros, están recibiendo las promesas de Dios. ¿Cómo es posible? O sea, la promesa se les dio a ellos, pero ellos no la están alcanzando, estas promesas. La pregunta es, ¿por qué ellos no están alcanzando? ¿Y por qué gente que es extraña a su cultura, diferente a ellos, gente que no recibieron probablemente ni la ley, ni lo que la ley dice, ni el pacto, gente extraña a ellos, ahora están heredando las promesas que Dios les hizo a ellos por medio de Abraham? Mientras que muchos judíos no están recibiendo nada. No están recibiendo. ¿Por qué? ¿Por qué gente como nosotros, que no éramos parte del pacto por la línea del pueblo de Dios? O sea, si lo miramos espiritualmente, sí somos parte del pacto, por eso estamos aquí. Somos descendencia de Abraham. Pero nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios. No pertenecíamos, no éramos judíos. No somos judíos. No sé si habrá acá algún judío, pero te doy una pista. Un judío se caracteriza por tener mucho dinero. Normalmente son millonarios. No necesariamente, pero en la mayoría de casos lo son. Lo interesante aquí es que Dios les dio a ellos la promesa, pero la promesa de que Dios les iba a dar su justicia si ellos cumplían perfectamente la ley. ¿Saben? Esto me hace recordar un pasaje en Josué, cuando Dios a través de Josué le dice, Dios está diciendo que tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto y tenemos que cumplir. Y el pueblo entero dijo, sí, lo haremos. En vez de reconocer que ellos no podían hacerlo. No podían hacerlo no porque no quisieran hacerlo, sino que no podían hacerlo porque su naturaleza, desde que ellos nacieron, está inclinada hacia el pecado, es corrupta. Y en vez de que ellos reconozcan su incapacidad, que era el propósito de la ley, su incapacidad de cumplir la ley, ellos dijeron, vamos a hacerlo, podemos hacerlo. ¿Podemos? Sí, podemos hacerlo. ¿Qué dice Romanos 3:20 sobre este punto? Y acá vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, dígalo conmigo otra vez, ninguno. Así dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora, ¿por qué no puede ser justificado una persona delante de él por las obras de la ley? Por una sencilla razón, porque no puede cumplirlas. No puede cumplirlas. Yo no soy mentiroso el día que miento. No soy ladrón el día que robo.
No cometo un delito el día que delinco. Ante los ojos de Dios, yo nací con esa naturaleza. Cuando yo robo, cuando yo miento, cuando yo delinco, en ese momento solamente se evidencia lo que soy. Entonces este pasaje nos dice, este versículo nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, ¿qué es? El conocimiento del pecado. ¿Qué hace la ley para el hombre? Le muestra su pecado, le muestra su naturaleza. Lo que hace el pecado es evidenciar, la ley, perdón, lo que hace es evidenciar lo que nosotros somos. Cuando tú ves un letrero que dice no robar, ¿para quién es ese letrero? Para el ladrón. Pero si tú no eres ladrón, no te consideras dentro de ese grupo. Cuando dice no fumar, ¿para quién es el letrero? Para el fumador. El que no fuma se siente, dice yo paso piola, yo no. Yo estoy bien. Pero cada vez que nosotros vemos cada punto de la ley, lo que hace la ley, lo que la ley hace es evidenciar como un reflector lo que somos. Nos va evidenciando quiénes somos. Entonces, ahí lo vemos, ¿no? Esto demuestra que los judíos interpretaban la ley como que ellos podían cumplirla, pero ellos en ningún momento quisieron reconocer su incapacidad. En ningún momento quisieron reconocer su incapacidad. Por eso es que Pablo le dice en Romanos 2:21, le dice al hombre, ¿no? ¿Qué dice Romanos 2:21? Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Por qué le dice eso? Porque en lo que nosotros condenamos a otros, nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los autores, o sea, de las más viles ofensas que podemos imaginar. Hay gente que puede pensar y decir, no, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer aquello, y terminan haciéndolo. ¿Por qué? Porque no pueden contra su naturaleza. ¿Para qué se introdujo la ley? ¿Para qué Dios introdujo los mandamientos? Que muchos de nosotros reconocemos 10. Cuando estuvo Jesús, Él los enmarcó en 2. Pero en el Antiguo Testamento están enmarcados en 613 preceptos. Es decir, 613 mandamientos. ¿Podrá el hombre cumplir los 613 mandamientos a cabalidad? Es imposible. El hombre no puede cumplir los 613 mandamientos a cabalidad. Por eso es que Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ah, tú quieres pasar piola, tú no quieres que tu pecado se vea. Dios pone la ley no solamente para que se vea, sino para que se exhiba. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, tú eres un mentiroso? ¿O no les han dicho nunca que eres un mentiroso o una mentirosa? ¿Les han dicho o no? Sí, claro. Muchas veces probablemente. ¿Por qué? Porque lo que la ley hace es evidenciar lo que somos. La ley se introdujo, como dice Romanos 5:20, para que el pecado abundase. ¿Por qué es necesario que el pecado abunde en nosotros? Para ver nuestra condición. Porque solo cuando el pecado apesta, cuando el pecado es exagerado en nosotros, solo cuando el pecado apesta y es exagerado en nosotros, recién nosotros, gracias Víctor, recién nosotros comenzamos a reconocer o queremos reconocer que necesitamos un Mesías, que necesitamos un Salvador. Porque si nosotros no vemos nuestra naturaleza corrupta, no podemos pedir por un Salvador, no podemos pedirle a Dios que nos ayude. Ahora, lo que hace
interesante esta parte de las Escrituras es que ahora los gentiles que no eran judíos comenzaron a cumplir la ley, dice, que ellos ahora están cumpliendo la ley. Pero ¿cómo? Si el judío que se esfuerza por cumplirla no la cumple. Puedes poner un ratito Romanos 2:13. Si el judío que se esfuerza por cumplirla no la cumple, y yo que no soy judío y que no somos de ese pacto, que sé que no puedo cumplirla, ¿cómo es que la cumplo? ¿Por qué la cumplo? ¿Por qué los judíos comenzaron a cumplir la ley? Porque ellos vieron en Cristo la única respuesta y la única solución a sus vidas. Cuando nosotros comenzamos a ver, y ¿sí lo tienes? Romanos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Dice que el que oye la ley no es el justo ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Verso 14. Dice que los hacedores, o sea, los que pueden cumplir la ley, son los que van a ser justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora, no es que los gentiles la cumplen, porque nadie puede cumplir la ley. Pero Cristo en ellos es lo que los hace a ellos especiales. ¿Por qué ellos pueden cumplir la ley? No porque la hagan, y con esto no significa de que ellos no tengan la intención de hacerlo. Van a tratar de hacerlo. Pero su fracaso de ellos no les va a ser contado porque ellos cuentan con una justicia superior a ellos. Cristo está delante de ellos. Por eso no es que ellos puedan cumplir la ley, porque nadie puede, sino que es Cristo en ellos, ya que Cristo vino con ese propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual vino? Sí, es verdad que Él vino a rescatarnos. Sí, es verdad que Él vino a salvarnos. Pero Él vino a cumplir toda la ley. Él vino a cumplir toda la ley. ¿Qué dice Mateo 5:17? Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Por qué? Porque si Dios quitaba la ley, entonces sin la ley, quitas la ley y ya no hay pecado. Porque la ley es la que le dice al hombre que es pecador. ¿Cómo sé que yo soy pecador? Cuando yo leo no robar y he robado, la ley me dice que soy un ladrón y soy pecador como consecuencia. Pero si no existiese ley, si no hay ley, ¿soy culpable de algo? Aparentemente no. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, y todavía el Señor lo pone más extremo todavía, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que toda la ley debe de cumplirse. Pero si nadie puede cumplirla, ¿cómo es que se cumpliría? Solo a través de Cristo. La ley fue hecha para que el hombre deje de mirarse a sí mismo, deje de mirar sus propias capacidades, entre comillas, y pueda ver a Cristo como su única respuesta, como la única solución a su vida. Porque si el hombre no puede ver a Cristo, entonces no puede venir a salvación. Y ahora lo que nos está diciendo la palabra es que los que no eran pueblo, ahora son pueblo. Los que no eran. Y no solamente ahora son pueblo los que no eran pueblo, sino que ahora ellos, es decir nosotros, ¿cuántos dicen amén? Amén. Estamos heredando las promesas de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que estos gentiles se hicieron ante los ojos de Dios, pueblo de Dios. Es decir, los que no eran pueblo, ahora son pueblo. Mientras que los que eran el pueblo, es decir, por raza, el pueblo judío, a quienes se les dio la promesa, no están recibiendo la promesa. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza
en que ellos podían cumplir externamente todas las obras de la ley. Y así decidieron hacerlo. Así el pueblo judío decidió caminar. Ellos dijeron, vamos a hacerlo, y decidieron hacerlo. ¿Pero podían hacerlo? El propósito de la ley para ellos era que ellos puedan ver su condición, que para ellos es imposible cumplir la ley. Y cuando ellos puedan reconocer esta verdad en sus vidas, puedan poner su mirada en el Mesías. Ellos no querían un Mesías para liberarlos a ellos de ellos mismos, de su condición. Ellos querían un Mesías que los liberte de la opresión externa que ellos pensaban que tenían. ¿Cuál era la opresión externa que ellos pensaban que tenían? Roma. Porque ellos eran dominio de Roma. Habían sido avasallados por Roma. Y ellos pensaban que Roma era su problema. Pero antes de Roma fueron los griegos, fue Grecia. Y antes de Grecia fueron los caldeos asirios. Y antes de los caldeos asirios fueron los mesopotamios. Y antes de los mesopotamios fueron los egipcios. Todo el tiempo fueron esclavos. Pero ellos pensaban que la esclavitud era la esclavitud externa que ellos tenían, cuando el problema que ellos tenían era un problema espiritual y era un problema de su propia raíz, de su propia condición, que no podían ellos ver, no estaban en la capacidad de ver. Como ellos no pudieron ver su condición, el pueblo que no era pueblo, judío de raza, un pueblo comenzó a heredar esas promesas. ¿Pero por qué este pueblo comenzó a heredar estas promesas? ¿Porque cumplía la ley? No cumplía la ley como Dios la mandó literalmente, que es los 613 preceptos que la Biblia menciona. ¿Cómo es que cumplían entonces ellos la ley? Al poner su mirada en Cristo y al poner a Cristo como la única esperanza de su vida, ellos eran más que vencedores. Nosotros somos más que vencedores, porque a pesar de nuestra condición, yo ya cumplí la ley. ¿Pero cómo la cumplí? Cristo lo hizo, yo no lo hice. Fue Cristo el que cumplió la ley, pero Él me otorgó a mí esa bendición. Entonces, los judíos no pudieron poner su mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ellos podían cumplir la ley, pero Cristo vino para cumplir la ley. ¿Qué dice Romanos 9, verso 30 al 32? Veamos juntos. ¿Qué pues diremos? Dice, que los gentiles, y noten lo que dice, que los gentiles que no iban tras la justicia, ¿qué dice que ha ocurrido? Han alcanzado la justicia. ¿Tú buscaste ser salvo? Pero eres salvo por la obra de Dios. Nada tiene que ver tú ahí. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Y ahí lo aclara. O sea, ¿qué justicia alcanzaron? ¿El cumplimiento de la ley? No y sí. No porque no podían cumplirla, pero sí porque al poner su mirada en Cristo, cumplieron todo lo que la ley les demandaba. Por eso es que nuestra mirada tiene que estar en Él, en Cristo. Mas Israel, y ahora está hablando del pueblo de Dios, que iba tras una ley de justicia, ¿qué dice? No la alcanzó. Y acá nos va a decir por qué ellos no alcanzaron esta justicia. Muchos de ellos, ¿no? Porque hubieron otros que sí la alcanzaron. Pero nos va a decir por qué, verso 32. Porque iban tras ella no por fe, es decir, no ponían su mirada en un Salvador para sus vidas, no ponían su mirada en Cristo, sino por las obras de la ley. Pero ¿qué hemos leído? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Dice, sino como por las obras de la ley. ¿Cómo querían alcanzar ellos la justicia? Cumpliendo la ley. ¿Se engañaban a sí mismos o no?
Claro, porque no pueden cumplirla. Y ahí dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pero hermanos, no todos los judíos. Hubo judíos que esperaban al Salvador, como es el caso, y voy a mencionar solamente uno como ejemplo, como el caso de Simeón. Pero así como Simeón, hubieron muchos otros. Vamos a Lucas 2, verso 25 al 32, voy a leer. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso. La pregunta, ¿cuándo Dios llama a un hombre justo? ¿Quién es un justo delante de Dios? Alguien que ha sido justificado. ¿Y cómo un hombre alcanza la justificación? Cuando crees en tu Salvador y tu libertador. Significa que este hombre, antes que Jesús nazca, ya era justo. ¿Pero por qué fue justo? Porque vio a su Salvador aún antes de que venga. No sé si me dejo entender. Lo vio, conoció a su Salvador. Cuando tú lees Hebreos 11, en Hebreos 11 tú vas a ver que cada uno de estos hombres que menciona Hebreos 11, todos vieron a Cristo. Aunque no lo vieron físicamente, algunos como por sombra, como por tipo, pero todos ellos fueron justificados delante de Dios. Eran justos. ¿Pero por qué son justos? Porque fueron justificados. Y dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso. Es decir, ¿quién es una persona piadosa delante de Dios? Es la persona buena, la que te ayuda, la que hace buenas obras. No, delante de Dios un piadoso es el que busca hacer las obras de Dios en su vida. ¿Y qué dice que hacía? Esperaba. ¿Qué esperaba? La consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando el Espíritu Santo solamente puede estar sobre un justo. El Espíritu Santo no puede estar sobre alguien que no es justo. Solamente sobre un justo. ¿Y qué dice en el verso 26? Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Verso 27. Y movido, dice él, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, es decir, la presentación a los 8 días, lo que hemos mencionado al inicio, él le tomó en sus brazos. ¿Y qué dice? Bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Conforme a qué? ¿A lo que yo creía? ¿A lo que se me ocurrió? ¿A lo que me parecía? Conforme a tu palabra. ¿Cómo es que este hombre pudo verlo? Porque todo está escrito. Todo está escrito. Conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué maravilloso, ¿verdad? Simeón pudo ver la gloria de Dios, pero hubieron muchos judíos que no lo vieron. Hubieron muchos judíos que Jesús vino y no le reconocieron. Pregunta, ¿hizo algún milagro Jesús allí? ¿Sanó? ¿Cuántos enfermos hubieron sanados para que él vea y reconozca que era el Cristo? ¿En qué se basó para conocer que era el Salvador? En las Escrituras. Y el Espíritu Santo le reveló y le mostró. Amén. Hermanos, los judíos
por el solo hecho de querer alcanzar la justicia de Dios por medio de su capacidad, por medio de sus propias obras, por medio de su caminar, ellos nunca iban a alcanzar la justicia que Dios otorga por el mérito del hombre. No hay ningún mérito del hombre en la salvación. No existe tal cosa. El hombre no puede alcanzar salvación basándose en sí mismo. Necesita venir a Cristo, necesita apoyarse en Cristo, necesita mirarlo a Él. Como vemos aquí, Cristo es el fundamento, es la piedra angular, a partir de la cual toda persona tiene que empezar a construir su vida. Tú y yo tenemos que construir nuestra vida a partir de Él. Por eso es que yo soy nueva criatura a partir de Él. Por eso es que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, inside, no dentro de Cristo, de modo que si alguno está dentro de Cristo, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Ahora, el débil debe reconocer su debilidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden reconocer que somos débiles? Que en nuestra propia naturaleza vamos a fracasar. No una, no dos, no tres, continuamente. El débil debe reconocer su debilidad, debe de detenerse y empezar a construir su vida a partir de la piedra angular. El problema, hermanos, de muchos judíos es el mismo problema que ocurre hoy en nuestro tiempo. Es el mismo problema que hoy tenemos en nuestros días. Es que este sistema es tan mentiroso y es tan engañoso que no nos permite ver nuestra condición real. Porque ellos dijeron, sí podemos. Ah, ¿pueden? Ah, bueno. Como el joven rico. Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno le llama, ¿no? Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Lo primero, bueno, el Señor desbarata su mala teología que tiene, su mal fundamento. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, ¿verdad? Solamente uno. Y le menciona que Dios es el único bueno. Después, en el mundo no existe nadie bueno. Con eso ya desbarató su primera teología mala que tiene, ¿no? De pensar que hay gente buena. Y luego el Señor lo lleva a la ley. Y este muchacho le dice, todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Verdadero o falso? Pero él cree que lo ha hecho. Así como los judíos se esforzaban y aún hoy se esfuerzan por cumplir la ley. ¿Por qué? Porque este sistema no les permite ver su verdadera condición. ¿Y cuál es su verdadera condición? Están no solamente separados de Dios, sino que condenados al fracaso. No pueden avanzar por su propia cuenta. Y es el mismo problema de ese tiempo, es el mismo problema de hoy en nuestros días. En vez de que el hombre vea su verdadera condición, ellos se comenzaron a ver buenos y aceptables. Ellos se comenzaron a ver capaces de poder hacerlo. Ellos no pueden ver la necesidad de un Salvador. Si no pueden ver la necesidad de un Salvador, entonces tampoco entienden por qué Dios iba a enviar un Salvador. Dios había determinado desde Génesis 3:15 enviar al Cristo, al Salvador. Pero ellos no pueden entender para qué va a venir ese Salvador. Y como no lo entienden espiritualmente porque están cegados, ¿cómo lo entienden? Ah, va a venir un Salvador para libertarnos de Roma. Y se va a poner como Él, como nuestro líder, como nuestro gobernante. Cuando tú leas, si has leído los libros, hay libros deuterocanónicos. Los deuterocanónicos, hay unos libros que se llaman los Macabeos, que son todas las sublevaciones que el pueblo judío pretendió hacer e hizo ante el dominio de Roma, ante el dominio de Grecia. Son sublevaciones. Es por esa razón que cuando en vez de escoger le ponen a Judas y a Barrabás, en Cristo no pueden ver un Salvador como ellos lo tenían conceptualizado.
Pero en Barrabás veían a un reaccionario, veían a una persona, a un caudillo, veían a una persona que podía sacarlos de su condición. ¿Y a quién escogen? Lo que ellos creen que realmente necesitan. ¿Cerca o lejos de la verdad? Millones de kilómetros lejos de la verdad. Porque no pueden ver. No pueden ver. No pueden ver su necesidad de un Mesías. ¿Y por qué no pueden ver la necesidad de un Mesías? Porque no pueden ver su condición. Si el hombre no puede ver su condición, no puede ver la necesidad de un Mesías para su vida. Por eso es que cuando tú le vas a predicar a algunas personas, dices, sí, pero mira, mejor predícale a estos muchachos que se están perdiendo. Es más, yo te voy a llevar. ¿No? Yo te voy a enseñar a quién debes. No, yo estoy bien porque yo no le hago daño a nadie. Yo no me meto con nadie. Yo soy bueno. No pueden ver su necesidad de un Mesías. No pueden ver al Cristo prometido para sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos creen que pueden alcanzar la salvación por ellos mismos. Viven equivocados. Y eso fue lo que pasó. Por eso es que Isaías 64, versos 6 y 7, voy a leer los dos versos, dice lo siguiente, ¿no? Si bien todos nosotros, cuando habla de todos, de un universo de 100, ¿a cuántos incluye? A los 100. Si es un universo de toda la humanidad, ¿a quiénes incluye? A toda la humanidad. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, dice, como trapo de inmundicia. Y noten lo que dice ahí, porque acá habla de la caída. Y caímos todos nosotros como la hoja. La hoja antes estaba unida ¿a dónde? A la rama, ¿verdad? Estaba unida al árbol de vida. Pero después de la caída dice, y caímos todos como la hoja. ¿Qué pasa con una hoja cuando se desprende del árbol? Se va a secar, se va a hacer polvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no está unida, va a ser destruida. Así está el hombre. Así es el hombre sin Dios. Y nuestras maldades, ¿qué dice? Y nuestras maldades me sugirieron, me aconsejaron que debo hacer esto, debo hacer aquello. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Y nuestras maldades nos llevaron. Cuando a veces salgo con mi hijo, yo no le pregunto si él quiere ir. Yo simplemente le digo, ven, vamos. Y él me dice, ¿a dónde? Tú ven conmigo, yo no tengo por qué decirte a dónde. Claro, pero ahora quieren saber todo, ¿no? Un poco más y te pueden hasta denunciar, sí. Pero lo cierto es que lo llevo sin su consentimiento. Pero no lo voy a llevar a algo malo, obviamente. Pero vamos, como la palabra acá nos traza, dice, y nuestras maldades, dice, mi maldad, mi naturaleza, nuestra corrupción, así está el hombre, nos llevaron como el viento. Es decir, que esa naturaleza los domina. ¿Quién manda? ¿Ellos o su naturaleza? ¿Quién manda? La naturaleza del hombre manda cuando no está Dios ahí. Verso 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. En vez de los judíos levantarse cada mañana y decir, Señor, cuán necesitado estoy de ti. ¿Cómo voy a planificar mi día? Tengo esto para mi día, pero Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No, ellos hacían sus cosas y ellos creían, hoy voy a cumplir esto, hoy día voy a hacer esto y esto y todo. Y en cierta manera no está mal, pero de otra manera, lo malo acá es que ellos no se apoyan en Dios para hacer lo que hacen, sino se apoyan en ellos mismos. Por eso es que cuando vemos la figura del publicano, el fariseo y el publicano, el fariseo, ¿con quién oraba? Consigo mismo. Mientras que el publicano se sentía a kilómetros de distancia de Dios, pero el publicano era el que estaba más cerca, mientras que el fariseo era el que estaba más lejos. Entonces, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Esto es porque el hombre sigue su propio camino. Por lo cual dice,
escondiste de nosotros tu rostro, perdón. A ellos se le dio la promesa, pero ¿la recibieron? No recibieron la promesa como esperaban. Y nos dejaste, dice, marchitar en poder de nuestras maldades. El hombre, al no reconocer su condición, al no ver su propia naturaleza, muere en su corrupción, porque su pecado termina por dominarlo y termina por destruirlo. Entonces, ellos, en vez de ver en Cristo un Salvador, estoy hablando de los judíos, ellos lo desecharon. Y Cristo, que era el Salvador para ellos, se convirtió en su piedra de tropiezo. Vamos a verlo, y Jesús mismo lo narra, Mateo 21, versos del 42 al 44. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa, dice, a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será, ¿qué dice? Será quitado de vosotros y será dado ¿a quiénes? A gente que produzca frutos en él. Hermanos, el pueblo que no era pueblo, ahora es pueblo. Qué maravilloso, ¿verdad? Y verso 44, y el que cayere sobre esta piedra, ¿qué dice? Eso es lo que pasa cuando venimos a Cristo. Qué importante es quebrantarnos ante Él. Y no estoy hablando de quebrantarme, porque yo veo la piedra y me tiro. Para quebrantarme, ¿no? 2, 3, 4 huesos que se quiebren ahí. No. Cuando estamos hablando de quebrantamiento, es que cuando yo veo mi condición, veo mi incapacidad y veo que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer, sino solamente apoyarme en Él, ese quebrantamiento viene de un genuino entender quiénes somos. Pero va a haber una segunda venida, amén. Él va a venir por segunda vez, pero ya no como en esta venida que él hizo. Esta venida fue para salvación. Por eso es que cuando se le acerca, cuando le traen a la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿él la condenó o la salvó? La salvó, porque él no vino para condenar, sino para salvar. Por eso es que dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Cuando él la vio a la mujer, ¿podía condenarla? No. ¿Por qué? Porque él vino a salvar. Los discípulos, en medio de su crecimiento espiritual, ellos decían, llega un momento donde hemos encontrado, Señor, algunos que están haciendo obras en tu nombre, y no se lo hemos permitido. Y luego vienen más allá y se encuentran con otro caso y le dicen: hemos visto, hemos entrado a tal lugar y no nos han recibido. ¿Quieres que traigamos fuego del cielo y los exterminemos? Ya se creían ellos como Elías, que el fuego que tenían que traer del cielo era para hacer lo que a ellos les parecía. Y Jesús los para en seco y le dice: un ratito, yo no he venido. Ustedes no entienden de qué espíritu son. Y en el crecimiento de un creyente a veces eso no está claro, cuando no entendemos cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra. Nosotros no estamos aquí para condenar a nadie, amén. Nadie debería sentirse condenado, pero eso no significa que no se deba evidenciar el pecado de la persona. No para condena, sino para quebrantamiento. A veces ese quebrantamiento es necesario cuando la persona incide en el pecado, incide, ya el Señor lo entrega hasta que el pecado lo pise fondo, porque hay personas que necesitan pisar fondo para recién entender que necesitan a Cristo. Y gloria a Dios por eso, porque todo lo hace Dios, amén. Entonces, ahora que los gentiles no eran pueblo, están heredando. Ya, termino con ese verso. Y el que cayere sobre la piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y eso es lo que va a ocurrir en su segunda venida. Cuando Cristo venga,
ahí sí va a venir para juicio. Ya no para salvación, es para juicio. Ay de aquel, amén. Pobrecitos. Entonces, todo aquel que ve en Cristo un Salvador para su vida, va a ser quebrantado, va a ser quebrado. Pero todo aquel que ve en Él y no lo ve como su Salvador y no lo puede ver como su Señor, hay que seguir trabajando hasta que entienda su condición. Amén. Ahora, lo maravilloso de este texto, de estos versos, es que los gentiles que no eran pueblo de Dios están heredando las promesas de Dios, como nosotros. Y en esto, hermanos, existe una idea que está muy arraigada y es creída mucho por el pueblo cristiano y aún en los mismos judíos, la idea de que ellos no necesitan ser salvos. No, él es judío, no necesita ser salvo, ellos son pueblo de Dios. Todos necesitan evangelio, amén. Todos, sin excepción, diga conmigo, todos necesitan ser salvos. Sí, porque ellos son el pueblo de Dios, es verdad, de raza, porque fue el pueblo que Dios escogió para traer al Salvador, para que guarden las Escrituras. Y Dios tiene un compromiso con ellos, pero igual ellos necesitan ser salvos, necesitan ver al Salvador, necesitan ver al Mesías. Si no ven al Cristo en sus vidas, ellos no pueden ser salvos. Amén. Por eso es que, y terminamos con estos dos versos, Romanos 2, 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Romanos 2, 28, 29. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en él, en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Sus hijos. ¿Pero quiénes son sus hijos? Todos aquellos que han podido ver su condición espiritual y han podido, en su misericordia y en su gracia, poner su mirada en Cristo como el único que puede salvarlos y rescatar sus vidas. Amén. Padre, gracias por